Bueno, tenemos el segundo video. Ahora vamos a hablar sobre las consultas y lo vamos a hacer directamente en el software Smart. Bueno, las consultas nos sirven a nosotros para poder procesar y poder mostrar información que se encuentra dentro de la base de datos de Smart. Si nosotros vemos en esta base de datos de Smart, nosotros vamos a revisar que tenemos, bueno, ya tenemos varios patrullajes que han sido ingresados a la base de datos y dentro de esto pues tenemos mucha información. Con las consultas nosotros podemos hacer resúmenes de toda esta información. Por ejemplo, yo quisiera saber eh, eh, en qué patrullajes ha participado cierta persona o quisiera saber algún tipo de amenaza en algún área específica o quisiera saber cuál es la temporalidad de cierto elemento. Entonces nosotros lo hacemos a través de las consultas. Tenemos varios tipos de consultas y vamos a irlas viendo una por una. Si ustedes pueden ver acá arriba, sí se logra ver, creo. Tenemos una opción que se llama consulta. Entonces nosotros podemos ingresar acá y tenemos varias opciones, pero nos vamos a esta primera opción que se llama nueva consulta y a la parte de consultas de patrullajes porque vamos a consultar o vamos a extraer datos de estos patrullajes que, como habíamos dicho, se han cargado a la base de datos. Entonces vamos a consultas de patrullajes y acá tenemos las 5 opciones de consultas que nosotros vamos a trabajar. Las consultas son muy importantes porque a través de las consultas nosotros vamos a poder vincularlo después hacia nuestro informe. Es decir, primero el informe corre una consulta y los resultados de las consultas son escritos en el informe. Entonces, por eso tenemos que saber o tenemos que conocerlas muy bien. Entonces, vamos a ver. Tenemos la primera opción que se llama nueva consulta de observación. Y la segunda opción se llama nueva consulta de incidentes. Estas dos consultas son muy parecidas y cuando nosotros realizamos este tipo de consultas, pues el resultado de estas consultas son puntos o son los waypoints que nosotros hemos guardado dentro, bueno, dentro cuando hacemos, cuando salvamos las observaciones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una consulta de observación y una consulta de incidentes si las dos nos dan puntos de resultado? Entonces, básicamente, un incidente es un acontecimiento en nuestra área de conservación que sucede en un sitio específico. Es decir, un incidente es una coordenada, ¿sí? Es un waypoint. Por el contrario, una observación es la acción de recolectar datos sobre un evento o actividad que ocurre dentro de esa área de conservación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos tener, digamos, un waypoint, o sea, un incidente, pero podemos tener varias observaciones dentro de ese mismo waypoint. Por ejemplo, nosotros podemos tener un incidente que podría ser que se detectó una tala ilícita, podríamos decir. Ese es el incidente y ese es el waypoint, esa es la coordenada de ese evento, de ese incidente. Sin embargo, además de la tala, también tuvimos un decomiso, podríamos decir, o tuvimos, eh, también teníamos un evento de cacería, o podríamos tener otro tipo de cosas en la misma coordenada. Entonces, una consulta de incidentes está asociada a una coordenada, mientras que una observación pueden haber muchas observaciones asociadas, una o muchas observaciones asociadas a una sola coordenada. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar nosotros con
las consultas de observaciones, dado a que queremos tener la totalidad de los datos que han sido recopilados, ¿sí? Si tenemos 3 observaciones con la misma coordenada, pues podremos obtenerlas a través de la consulta de observación. Entonces vamos a darle clic a consulta de observación y ahora nos despliega el panel para construir nuestra consulta. En esta parte de acá tenemos un espacio donde se van guardando, donde nosotros podemos guardar las consultas, algunas consultas que podrían ser repetitivas, podremos guardarlas dentro de esta parte de acá. El área de mis consultas son consultas específicas que yo quisiera saber de Smart, que yo las he construido. Y el área de consultas de área de conservación son consultas que el sistema va a utilizar para escribir los informes. Entonces nosotros cuando guardemos las consultas, los vamos a ver más adelante, las vamos a guardar en esta área de acá, que se llama consultas de área de conservación. Acá tenemos el panel en donde nosotros tenemos un filtro. Podemos hacer un filtro desde las fechas de coordenadas, inicio de patrullaje o fin de patrullaje, pero también podemos tener un filtro de que queremos que la consulta se corra en determinado rango de fechas, ¿sí? Podemos tener aquí algunas predeterminadas, pero podemos personalizar las fechas. En esta parte de acá tenemos los filtros que tenemos de las consultas. Tenemos filtros de patrullaje, tenemos filtros del modelo de datos y tenemos filtros de área. Y esta parte de acá es donde nosotros vamos a construir nuestra consulta de de observaciones, perdón. Entonces, como vamos a empezar a trabajar directamente con nuestro informe o empezar a trabajar para que estos datos de las consultas nos vayan sirviendo para trabajar nuestro informe, nosotros sabemos que dentro del informe tenemos una sección que nos está hablando de las observaciones que nuestro técnico hizo en el campo. Entonces nosotros vamos a necesitar una consulta específica para que se llene esta parte de acá y la vamos a construir en este sitio de acá. Como estamos trabajando un informe que va a ser un informe que se va a generar por cada patrullaje o cada recorrido que se haga, entonces nuestro primer filtro que vamos a utilizar es que queremos de que sea específicamente de un patrullaje. Entonces, no sé si lo vieron. Voy a agregar a la consulta el filtro del identificador del patrullaje. Dándole doble clic, pues ya aparece acá. Entonces, vamos a trabajar el ejemplo de nuestro patrullaje. Aquí tenemos todas las patrullajes que están dentro de la base de datos, pero yo quiero que se genere el patrullaje 96, ¿sí? Cuando yo genero el patrullaje 96, en este icono de acá, que es una flecha de color verde, pues corro el patrullaje y acá nos sale en la parte de arriba todas las resultados en la tabla de este patrullaje. Entonces, si nos estamos dando cuenta, tenemos 6 observaciones y 6 incidentes. ¿Qué quiere decir esto? De que cada incidente tiene una observación, es decir, cada coordenada está asociada a tiene su respectiva información. Aquí tenemos el detalle en la tabla, pero también tenemos en esta pestaña los resultados mapeados en donde es que ocurrieron estas observaciones y fue en esta área de acá. Muy bien, entonces nosotros hemos construido ahora nuestra primera consulta
y ya sabemos de que tenemos una consulta de observaciones, que el resultado de esta consulta van a ser los puntos de las observaciones, además de la tabla. En esta tabla pues tenemos toda la información. Si ustedes pueden ver, tenemos las coordenadas, tenemos el identificador de la coordenada, la fecha, y también podemos ver qué fue la amenaza que ellos vieron, que fue, en este caso fue otro. También tenemos dentro de acá las observaciones que cada quien pues guardó en ese momento que tomaron el punto. Entonces ahora no queda más que asignarle un nombre a esta consulta. Para este caso nosotros le damos un clic sobre el nombre de consulta, se tiene que poner de color azul, y nosotros vamos a escribir 01-observaciones. Observaciones. Muy bien. Y por último le damos acá guardar. Me pregunta en dónde quiero guardar esta observación, esta consulta, perdón, y como la vamos a utilizar para los informes, la vamos a guardar en consulta diaria de conservación. Le damos guardar y bueno, ha sido guardada nuestra consulta 01 observaciones. Muy bien, tenemos entonces ahora construida nuestra consulta de observaciones. Ahora vamos a seguir consulta, nueva consulta, consultas de patrullajes, y ahora tenemos la siguiente opción que se llama nueva consulta de patrullaje. Bueno, no sé si se logra ver, pero acá tengo una lupa, consulta, nueva consulta, consulta de patrullajes, y si nos podemos ver, la nueva consulta de patrullajes tiene como icono una línea. Entonces nosotros vamos a trabajar o el resultado de esta consulta es el track o es el recorrido que nuestro técnico hizo. Entonces eso también nos va a servir en el momento que nosotros editemos esta parte del informe en el mapa. Pues acá vamos a utilizar esta consulta para que esta consulta escriba el track dentro del mapa. Entonces vamos a consulta, nueva consulta, consultas de patrullaje, consulta, nueva consulta de patrullaje. Y como estamos trabajando sobre un informe de un patrullaje específico, el filtro va a ser también el identificador del patrullaje. Acá vamos a decirles que queremos que escriba el patrullaje 96, que es el que estamos utilizando. Corremos la consulta y como ustedes pueden ver, ya tenemos el resultado de la consulta. Podemos ver que tenemos un solo track con todos los datos de este recorrido. Si nos vamos a resultados mapeados, acá también se genera el track. No sé si se logra ver, es este color. Acá igual podemos cambiarle los colores. Quiero que esto sea la línea, sea de color negro. Vamos a aceptar. Y acá tenemos el track que guardaron en este patrullaje que tiene el ID 096. Tenemos lista entonces nuestra segunda consulta y ahora le vamos a poner de nombre 01 01 recorrido. Le vamos a poner 01 recorrido. Le damos en guardar consultas de área de conservación porque necesitamos que Smart utilice para escribir el informe. Muy bien, tenemos 01 recorrido.
ya guardado. Muy bien, con eso ya tenemos dos informes o dos consultas, perdón, trabajadas. Vamos a ir a la siguiente parte o a la siguiente tipo de consultas. Tenemos consultas de patrullajes y tenemos otra que se llama nueva consulta de resumen. Nueva consulta de resumen nos va a dar como resultado, a diferencia de las dos anteriores, un cuadro. Un cuadro en donde nosotros podemos expresar cierta información en las filas y cierta información en las columnas. Entonces, para este caso nosotros vamos a trabajar este tipo de consultas para saber este tipo de datos de acá. Yo quisiera saber qué personas han participado en el patrullaje 96. Entonces, vamos a decirle a Smart que necesitamos que nos genere los miembros del patrullaje y también queremos saber que indique el ID del patrullaje para decirle que es el número 96, ¿sí? Entonces acá son las filas y acá son las columnas. Entonces nosotros vamos a trabajar el ID del patrullaje en las columnas y los miembros del patrullaje en las filas. Ahora nos hace falta únicamente definirles qué es lo que queremos que aparezca ahí. Y vamos a decirle que aparezca número de patrullajes. Ahora, si nosotros vemos acá en este filtro, tenemos todas las personas que están dentro de la base de datos chequeadas. Y eso nos interesa que esté chequeados porque Smart entonces buscará en todos. Y si alguno de ellos coincide con el patrullaje 96, pues entonces lo escribirá. Ahora nosotros vemos acá en la parte del ID de patrullaje que también están chequeados todos. Pero acá no nos interesa que estén chequeados todos porque necesitamos solamente que escriba los datos del patrullaje 96. Entonces vamos a deseleccionarlos todos y vamos a decirles que solamente trabaje con los datos del patrullaje 96. Entonces le doy a aceptar y ahora sí podemos correr nuestra consulta. Como ustedes pueden ver, acá ya tenemos los resultados. Smart lo que hace es de que vuelve a escribir todos los nombres de toda la base de datos, pero le está asignando un valor de 1 a las personas que sí participaron en el patrullaje 96. Entonces en este caso fue Florentino y fue Marco Antonio. Entonces ellos dos coinciden con el patrullaje 96 y estos datos a nosotros nos van a servir para escribir, como habíamos dicho, esta parte de nuestro informe que está haciendo referencia al personal que participó. Muy bien, entonces vamos a guardar esta consulta que nos va a servir para escribir esa parte de nuestro informe. La vamos a guardar con el nombre 01-participantes. Muy bien, le damos guardar y como las anteriores la guardamos en la parte de consultas de área de conservación y le damos guardar. Muy bien. Ahora vamos a construir otra consulta también de este mismo tipo, que es la consulta de resumen. Y esta consulta de resumen vamos a trabajarla con esta
con el identificador del patrullaje y vamos a decirle que queremos que nos genere la distancia en kilómetros y además queremos que también escriba el número de empleados que participaron en el patrullaje. Esta parte, esta consulta nos va a servir para construir esta parte de nuestro informe en donde va a salir el ID del patrullaje, la distancia y la cantidad de personas que participaron en el patrullaje 96. Únicamente nos hace falta aplicar acá que no escriba de todas de todos los patrullajes, sino que queremos que escriba únicamente del patrullaje 96. Lo seleccionamos y pues le damos a aceptar. Corremos y si ustedes se dan cuenta, pues acá está nuestro resultado. Este patrullaje hicieron 256 kilómetros y participaron 2 personas, como lo habíamos visto en el filtro anterior, que era Florentino y el otro compañero. Ahora solamente nos toca guardar esta consulta y le vamos a poner de nombre 01 distancia diagonal personas. Ok, guardamos en consulta de área de conservación y le damos guardar. Ya tenemos otra parte de nuestro informe concluido. Muy bien. Ahora seguimos con estas consultas, con estas 4 consultas que tenemos acá. Pues ya tenemos definido los elementos necesarios para poder construir nuestro informe. Entonces ahora lo que vamos a trabajar únicamente para que ustedes lo sepan, pues trabajar el último tipo de la consulta, que es una consulta espacial. Esta consulta espacial, por el tipo de informe que habíamos definido, no la vamos a utilizar, pero la podrían utilizar ustedes en otro tipo de informes o, bueno, obviamente también para poder extraer información de la base de datos. Entonces, la consulta espacial lo que genera o lo que da de resultados son los hotspots o puntos calientes de algo, algún evento que nosotros estemos trabajando acá. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que nosotros queremos ver dónde están, en dónde están, en dónde se han detectado todas las categorías o por lo menos dónde se han hecho todas las observaciones dentro de mi base de datos. Ahora acá nosotros tenemos que definirle de qué tamaño va a ser la cuadrícula para que genere este tipo de información. Sin embargo, nosotros acá tenemos un pequeño, como estamos trabajando, nuestro mapa está trabajando en coordenadas geográficas, pues deberíamos definir el tamaño de cuadrícula en grados decimales. Entonces, para este tipo de casos, nosotros bueno, la conversión es de que por cada 0.01, 0.01, ¿sí? Como está acá, esto es aproximadamente 1.1 kilómetros, ¿sí? Si yo dejo esto acá, le estoy diciendo a Smart que cada cuadro que yo trabaje va a ser de 1.1 kilómetros. Si yo quisiera de que mi cuadrícula fuera más o menos de unos 5 kilómetros cada uno, pues lo voy a poner 0.05 y eso será 5.5 kilómetros por cada cuadro. Vamos a trabajarlo acá a manera de ejemplo para que ustedes vean el resultado. Le damos correr. Entonces ahora lo que está graficando es en dónde están todas las categorías o dónde se han hecho todas las observaciones.
acá tenemos un resultado que es una tabla que no nos interesa mucho, no nos dice mucho, pero lo que nos interesa más es el resultado mapeado. El resultado mapeado, nosotros vamos a poder identificar qué lugares son los que tienen mayor cantidad de observaciones. Quizá para poder ver mejor este mapa voy a desactivar algunas capas y para que ustedes puedan ver acá en dónde es los lugares, digamos este punto, estos puntos que son de colores rojos más intensos, es en donde nosotros hemos, o bueno, los compañeros han trabajado y han obtenido mayor cantidad de puntos. Yo podría hacer cambiar este tipo de filtro y decirle que me genere únicamente en donde se ha visto la mayor cantidad de incendios, podría decir. Entonces corremos la Smart y podemos ver de que los compañeros han visto más cantidad de incendios en estas áreas de acá y más o menos en estas áreas de acá. Esto nos puede servir para hacer algún tipo de informe visual, algo muy rápido que podría servir para poder hacer algún tipo de incidencia. Podríamos ver, no sé, ver dónde se ha visto mayor eh, daños a ecosistemas. No sé si tenga algo esto. Corramos. Acá se puede ver que está corriendo. Dice que daños a ecosistemas se ha visto en esta parte de acá. Entonces, este es un resultado más visual en donde nosotros podemos identificar conforme una degradación de colores en tonos rojos los lugares en donde está sucediendo mayor el tipo de actividad, dependiendo de qué es lo que le pongamos al filtro. Eh, bueno, compañeros, esto sería la parte de consultas. Y como habíamos mencionado al inicio, pues todas las consultas que nosotros estamos trabajando acá nos van a servir para seguir construyendo nuestro informe. Muchas gracias.